6:56 en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al Comercio TV en la señal de Televicentro. María Mercedes nos acompaña. Buen día, María Mercedes. ¿Cómo está, Robert? Muy buenos días, amigos que nos acompañan desde tan temprano para informarse y también a quienes se unen a nuestra señal. Hora de desayuno, hora de comenzar a realizar ya la planificación del día y otros saliendo a los trabajos, el día realmente sea provechoso. Tenemos una hora enfrente para contarles la política de este país. Así es, efectivamente. Les contamos que camiones, cascos, chalecos, material antimotines y armas no letales entregó el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto lo hizo las Fuerzas Armadas como parte del equipamiento para que puedan enfrentar al terrorismo, el narcotráfico y, por supuesto, el crimen organizado. Personalmente, el presidente Guillermo Lasso supervisó la nueva dotación entregada a las Fuerzas Armadas para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y grupos delincuenciales organizados. Emplearemos todas las herramientas logísticas y legales a nuestro alcance hasta derrotar al crimen organizado sin claudicar, sin ceder y sin pactar con nadie de ellos. Los uniformados estarán apoyados de 42 camionetas 4x4, 500 cascos tácticos, igual número de chalecos, como de equipos de material antimotines y armas no letales, además de 100 escudos balísticos. Y esta semana también les entregaré 20 vehículos blindados, los primeros 20 vehículos blindados de un total de 179 adquiridos en Turquía y en Israel. El jefe de Estado resaltando la inversión de $364 millones del 2022 al 2023 para el equipamiento del Ejército, Marina y Fuerzas Armadas. Hoy más que nunca debemos trabajar unidos como un solo puño. Gobierno, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia y ciudadanos en general. Luis Lara, ministro de Defensa, agradeciendo que el régimen intenta cubrir sus demandas. En los escenarios de alta conflictividad internacional y de ataques a la infraestructura críticas del Estado, las Fuerzas Armadas deben contar con los medios necesarios para llevar adelante las operaciones militares y operaciones de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo claro de actuar con precisión y certeza. Así de a poco se preparan para luchar en igualdad de condiciones, informó Héctor Romero. Bienvenidos al avance informativo de la primera emisión de El Comercio TV. 161 recintos electorales contarán con mayor seguridad el próximo 20 de agosto, tras haber sido catalogados de alto riesgo por la Policía Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Luis Ordóñez fue designado como nuevo director del SNAI por parte del presidente Guillermo Lasso. 8 jueces de lo penal recibirán protección del Estado. Juan Zapata, ministro del Interior, hizo este anuncio. El detalle de esta y otras informaciones más adelante. Acompáñenos que todo esto lo presentamos en esta emisión. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante decreto ejecutivo, designó a Luis Ordóñez como nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Miremos. La crisis carcelaria desatada por el conflicto entre bandas delincuenciales ha hecho que en lo que va del gobierno de Guillermo Lasso, 6 personas pasen por la dirección del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Edmundo Moncayo continúa al mando de la dirección del SNAI hasta julio del 2021. De ahí tomó la posta Fausto Cobo en 2 periodos, de junio a septiembre y de noviembre a diciembre del 2021. En los meses faltantes estuvo a cargo Bolívar Garzón. Posterior a ello asumió la dirección Pablo Ramírez. El último en renunciar al cargo el 1 de agosto fue Guillermo Rodríguez.
Ahora, a mando del SNAI está Luis Ordóñez Pinto, siendo el 6º funcionario que Guillermo Lasso pone a cargo de esta institución. Todos los directores que han pasado por el SNAI son exmilitares o expolicías. Las masacres al interior de las prisiones han hecho que desde el año 2019 tomar el control de las cárceles sea una tarea compleja, más aún cuando al interior los reos cuentan con armas propias. De la fecha mencionada hasta la actualidad, se calcula que la crisis carcelaria ha dejado un saldo de 400 muertos, informó Valeria Navarro. El ministro del Interior, Juan Zapata, respondió a la solicitud remitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre la seguridad de los jueces y conjueces. El pasado lunes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia remitió una solicitud al ministro del Interior sobre la necesidad de que se brinde seguridad a los jueces y conjueces. Los jueces de crimen organizado y anticorrupción ya tienen seguridad. Estamos también con los jueces de la Corte Nacional que están manejando lo penal. ¿Y qué es lo que hemos pedido? Que se haga como se hizo con el CNE y los candidatos, que todos los señores jueces, tanto del Consejo de la Judicatura, le hemos pedido a él, como de la Corte Nacional de Justicia, lo centralicen el pedido a través de la Corte Nacional de Justicia, porque son ellos los que determinan, obviamente, qué jueces tienen más riesgo que otros, porque no es lo mismo a lo mejor manejar un tema de tránsito a un tema de lo penal o anticorrupción. Así es que eso lo hemos dado trámite de manera inmediata. Pero es una lista específica de 8 jueces y conjueces de la Sala de lo Penal que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha requerido protección inmediata por conocer y juzgar los casos de corrupción de alta conmoción, crimen organizado y terrorismo. Según Zapata, esta lista está en análisis de riesgo y aseguró que contarían con la seguridad esta semana. A nosotros somos los más interesados en que esto ocurra, que los jueces tengan la seguridad para que puedan también a través de eso garantizar sentencias que vayan de la mano con el trabajo de la Policía Nacional. Dar protección a todos los jueces es algo complejo por la cantidad de uniformados que demandaría. Un recurso de protección que nosotros le hemos dicho absolutamente claro, eso es inejecutable y lo hemos dicho al mismo presidente del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, porque necesitamos para eso, solamente para eso, 8,000 policías, de lo cual usted sabe que es muy difícil dar a todas las instalaciones y a todo lo demás. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos justamente es aquello, que se filtre la información a través del presidente de la Corte Nacional de Justicia y nosotros obviamente entregamos el personal a quienes efectivamente con su análisis de riesgo así lo requieren. Informó Valeria Navarro. Y es que, amigos, los seguros personales de bienes inmuebles en Ecuador han experimentado un alza sostenida en los últimos años. Las empresas prestadoras de este servicio sostienen que la ola de criminalidad que golpea el país ha impactado en sus negocios. Ahora bien, ¿cómo afecta este fenómeno a nosotros? Enseguida le contamos. El año anterior estaba 408,80 y este año 553. Más o menos es un valor de $145 que le están incrementando. El incremento del valor, mi señor, es por el golpe y de la alta siniestralidad que es de conocimiento público. La ola de violencia y criminalidad que golpea a Ecuador ha elevado significativamente el valor de los seguros personales de viviendas y vehículos. Desde el año 2021 en adelante, hasta el presente año, estamos llegando a niveles del doble de lo que eran robos de automotores históricos. Ese cambio del riesgo es lo que ha impactado en el valor de las indemnizaciones y la insuficiencia de los ingresos. La siniestralidad de automotores a causa de robos y accidentes alcanza el 76% en este 2023. Debido a ello, varias aseguradoras han decidido no cubrir con sus servicios a cierto tipo de vehículos. Dentro de eso está obviamente la decisión de restricción, ¿no? Pero no por un tema personal o particular, sino restricción eminentemente sobre datos técnicos. Analistas sostienen que independientemente del contexto de violencia que vive el país, las aseguradoras no deberían excluir de sus servicios a la ciudadanía. Incluso a la ciudadanía,
podría recurrir a la Defensoría del Pueblo, porque hay una ley del consumidor que le protege todas estas malas prácticas empresariales para que ellos pudieran defenderse frente a estas exclusiones que llevan a cabo estas empresas. Además, expertos creen que los valores de los seguros deben ser regulados a fin de que la población pueda acceder a este servicio en condiciones justas y favorables. Esto nuevamente se debe ¿a qué? A las condicionalidades que se van dando en el mercado por esa falta de Estado, por esa falta en donde el Estado regule ese sistema de precios, esa falta de Estado que genere una política pública en la que proteja al consumidor. Informó Álvaro Terán. En los últimos 2 años, Ecuador ha reducido en 20.000 barriles diarios su producción de crudo. Esto debido al decrecimiento. Analistas instan a los candidatos a la presidencia a planificar una política hidrocarburífera rentable y responsable con el medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo lograr este objetivo? Enseguida se lo contamos. En las últimas 5 décadas, el petróleo ha sido la principal fuente de ingresos de Ecuador. Sin embargo, en años recientes la producción de crudo se enfrenta a un preocupante decrecimiento. Este gobierno, cuando inició sus funciones, ofreció incrementar la producción petrolera. Este año supuestamente íbamos a tener 515.000 barriles diarios. En ninguno de los meses se logró acercar, siempre fue con tendencia a la baja. Para cambiar esta situación, analistas creen que el país requiere de una nueva política petrolera, la cual no ha sido abordada con rigurosidad por los aspirantes a la presidencia. Que hay una pobreza técnica, una pobreza argumentativa, una pobreza de conocimiento de la materia petrolera en la discusión política nacional, ¿no? Varios candidatos hablan de incrementar la producción de crudo, no obstante, sostienen, no han detallado cómo cumplirán con este objetivo. Para incrementar la producción se necesita planificación, se necesita recursos, tiempo, equipo técnico y un marco jurídico. Y nada de eso existe. Expertos creen que el país requiere diseñar una política pública petrolera que apunte a la industrialización del crudo. Si nosotros tuviéramos industria petroquímica, podríamos producir, por ejemplo, los insumos médicos, jeringas, vías, plásticos, todo lo que se requiere para nuestros hospitales. Tenemos que ser autosuficientes. Tenemos que comenzar a desarrollar nuestras industrias casa adentro, lógicamente, para tener ese potencial. Se prevé que el próximo gobierno se posesione con un barril de crudo superior a los $79. Por ello, será clave contar con una estrategia productiva eficiente para aprovechar esta eventual bonanza petrolera. Informó Álvaro Terán. Y desde este mes de junio, el país ya cuenta con un esquema de compensación para la emisión de gases de efecto invernadero, conocido como bonos de carbono. De acuerdo al Ministerio de Ambiente, cada vez son más las empresas interesadas en reducir su huella de carbono y en hacer uso de mecanismos de compensación. Las posibilidades del Ecuador para generar proyectos que compensen emisiones de carbono a cambio de retribuciones económicas son muy altas. En el 2021 el país lanzó la iniciativa Ecuador Carbono Cero. No obstante, no fue hasta el mes de junio de este año que el Ministerio de Ambiente estableció un esquema real de compensación. Desde el lanzamiento de esta iniciativa hasta la fecha, 320 empresas privadas se han suscrito y de estas cifras 50 ya miden actualmente sus emisiones. El Ministerio hace un rol de recibir la información que ha sido ingresada por los distintos proponentes de los proyectos de reducción de emisiones de carbono, es decir, por aquellos que midieron su huella de carbono, se revisa y se emite un distintivo. Y el Ministerio entrega y reconoce esta acción climática de las empresas. La iniciativa propone que organizaciones indígenas, pueblos o comunidades ganen dinero a cambio de programas que planteen la reducción de gases de efecto invernadero. El país está dando sus primeros pasos en este sentido. Sin embargo, se ha trazado ya una hoja de ruta.
Para que esto sea tangible, primero las empresas deben calcular su huella de carbono y en lo posterior implementar estrategias que permitan la reducción de esta huella. Una vez que ya tienen cuantificado cuál es su huella de carbono, tienen que ver las estrategias de reducción y, como le decía, aquello que no se puede reducir es lo que se compensa. Varias son las áreas en las que se pueden plantear proyectos de conservación, encontrando iniciativas de restauración forestal, conservación de bosques, eficiencia energética o captación de metano a partir de desechos. En este sentido, se informó que el Ministerio se encuentra evaluando ya varias propuestas de compensación, mismas que deberán contar con la aprobación del Ministerio. Esta es una gran oportunidad para aquellos proyectos que son, por ejemplo, de conservación, de restauración, sistemas agroforestales o silvopastoriles, eficiencia energética. Lo que estamos buscando es tener un portafolio de proyectos de compensación del Ecuador. Las empresas que busquen compensar pueden ser las del programa Ecuador Carbono Cero o pueden ser también empresas internacionales que quieran compensar en Ecuador. La propuesta gubernamental busca que el Ecuador se abra campo en esta materia. Desde el Ministerio de Ambiente se informó que con el fin de acelerar la aprobación de proyectos, se desarrollará un lab ecológico de compensación a finales de este mes, informó Edwin Benalcázar. Amigos, por su sintonía retomamos la información. 161 recintos electorales contarán con mayor seguridad el próximo 20 de agosto tras ser catalogados de alto riesgo por la Policía Nacional y así también el Consejo Nacional Electoral. Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí están identificadas como zonas críticas para estas elecciones anticipadas que se desarrollarán el próximo domingo 20 de agosto. Los 161 recintos que han sido analizados y se considera de alto riesgo, precisamente ratificar que el trabajo conjunto con la policía tienen planes un poco diferenciados a los que en aquellas provincias no se las requiere. Son 59.000 los policías que se desplegarán en todo el territorio ecuatoriano para brindar seguridad. Este año, a diferencia del anterior proceso electoral, vamos a tener más de 10.000 policías por los que se graduaron efectivamente en los últimos meses y que van a fortalecer y a reforzar obviamente este plan de seguridad, sobre todo en los distritos priorizados. Hasta el momento son 34 los candidatos a la Asamblea que han solicitado resguardo policial. De ellos, 31 ya cuentan con esta protección. Indicarles que de los 8 binomios, 7 tienen seguridad, los binomios, y tanto el candidato o candidata a la presidencia como el candidato o candidata a la vicepresidencia. El señor candidato Otto Sonnenshorner, especialmente, que es el que todavía no ha requerido el apoyo policial, pues lo pueda hacer en estos días que faltan. En lo que respecta al voto de las personas privadas de la libertad, que será este 17 de agosto, se detalló lo siguiente. Que únicamente pueden ejercer el voto quienes no han sido sentenciados, que están todavía con privación pero no tienen sentencia, por lo tanto está principalmente focalizado en los centros de detención provisional donde tenemos el control para ingresar. El plan de seguridad para las elecciones anticipadas se presentará con mayor detalle el próximo miércoles, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que las juntas provinciales electorales intensifican su trabajo en el control del contenido de la propaganda electoral. Esto es entregado por los movimientos y organizaciones políticas. Esto una vez que la campaña electoral arrancó al 100%. En toda su efervescencia se encuentra la campaña electoral una vez que el pasado 13 de julio arrancó la presidencial, el 3 de agosto de asambleístas nacionales y este 7 de provinciales. Conjuntamente se desarrolla de las consultas populares. Yasuní Chocoandino. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a los candidatos?
Bueno, el llamado prácticamente es que siempre mantengamos el respeto hacia que trabajemos de una manera respetuosa de todas las organizaciones políticas, que no haya indiscriminación, que no haya racismo, que no perjudique a los otros candidatos con algún mensaje que no tiene que no tengan mensajes violentos. Con eso, el trabajo en las juntas provinciales se centra en controlar el contenido de los spots publicitarios que se difunden en los medios de comunicación, como parte de la promoción electoral a cargo del Estado ecuatoriano. Una vez que las organizaciones políticas presentan los requisitos, como tenemos en el reglamento, asimismo el reglamento de promoción electoral, piden que no se usen imágenes de niños, que no haya toxicomanía, violencia, racismo, que tengamos ese respeto hacia la humanidad, hacia la cultura. De encontrarse alguna novedad, el movimiento partido político deberá efectuar correctivos. Y indudablemente nosotros también tenemos el equipo de la unidad de fiscalización, el monitoreo de medios de comunicación, también se hace el monitoreo en territorio para ver que todo esté estipulado al acuerdo, asimismo lo que presentaron aquí y tengan en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias, en la prensa. Autoridades electorales a la espera de una campaña diáfana, informó Héctor Romero. ¿Qué funciones debe desempeñar la o el vicepresidente de la República? Los candidatos que se postulan para este nuevo periodo aseguran que darán un mayor protagonismo a esta función ejecutiva. El vicepresidente de la República gana $4.800 mensuales, pero ¿cuál es su función? Según la Constitución, su única tarea es reemplazar al jefe de Estado en caso de que amerite. Y su desempeño depende de las labores que le asigne el primer mandatario mediante decreto ejecutivo. Eso lo ha vuelto prácticamente un apéndice del presidente, porque si es que él decide que no tiene ninguna función, pues así es. En efecto, es necesaria una participación real de quien le está acompañando en este momento en la candidatura vicepresidencial. Son algunos los ámbitos que se han delegado por decreto a los vicepresidentes, desde salud hasta sectores estratégicos. La figura del vicepresidente se volvió prácticamente dependiente total del presidente de la República, porque él es el que le asigna las funciones. Entonces esto genera, digamos, un vacío. Es necesario que las organizaciones políticas recuperen identidad, tengan identidad. La falta precisamente de pertenencia ideológica en estas organizaciones políticas les hace que después no tengan un trabajo coordinado y un trabajo en línea. En estas elecciones al cargo de la vicepresidencia se postulan 7 mujeres y 1 hombre. Si bien la paridad de género se ha cumplido en las candidaturas de los binomios, la coalición Violeta Sí estará vigilante de que la participación femenina no se reste en la función ejecutiva. Podríamos correr el riesgo de que suceda lo mismo con la presidencia de la República, porque como se ha dado en los GATS provinciales, sí se ha visto que hay muchos casos en los que llega el prefecto con la viceprefecta precisamente siendo utilizada su imagen, y el momento en el que ya llegan no le delega competencias. El binomio que sea electo el próximo 20 de agosto gobernará año y medio. Se espera que esta vez él o la vicepresidenta asuma un rol protagónico y de apoyo a la función ejecutiva. Informó Valeria Navarro. Estamos a las 7:25 en la mañana. Los candidatos realizan recorridos en varias provincias del país. Esto es, ya sabemos, con el fin de exponer propuestas a la ciudadanía. Veamos un resumen de lo que han hecho en estos días. El presidenciable Yacu Pérez se reunió con expertos de seguridad y mantuvo una rueda de prensa con los medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil, donde presentó un documento que contenía sus puntos más importantes en el ámbito de seguridad. Entre ellos está el intervenir las cárceles con la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas. Para ir debatiendo, discutiendo y puliendo cada vez más un plan integral de seguridad ciudadana y paz social. Mientras que el candidato presidencial por la Alianza ADN, Daniel Noboa, realizó una caravana en el cantón Chone, provincia de Manabí, donde compartió con varios ciudadanos. Adicional, el candidato expuso sus propuestas en el ámbito de seguridad y empleo.
Por otra parte, la candidata a la presidencia, Luisa González, mantuvo una reunión con el alcalde de Guayaquil en las instalaciones del Palacio Municipal. Entre los temas tratados, la seguridad ha sido una prioridad desde el inicio. Además, enfatizó la importancia de establecer una política pública sólida. Novoa Acín, hijo de Álvaro Novoa Pontón y Anabela Acín, sigue el legado político de sus padres, siendo ahora aspirante a la presidencia de la República. Estuvimos en su hogar y nos contó más sobre sus motivaciones. No era difícil imaginar que con el ejemplo de padres políticos y filántropos, Daniel Novoa Acín podría seguir ese trayecto. El actual candidato a la presidencia de la República por la Alianza Acción Democrática Nacional confiesa que sintió el llamado durante la campaña de sus padres en el año 2006. Se me quedó ese bichito de la política y me gustó ser parte me gustó servir a la gente, me gustó recorrer el país, ver las necesidades y encontrar las soluciones a esas necesidades. Entonces siempre lo pensé y más adelante en mi vida fue que hice mi maestría en Administración Pública y mi maestría en Comunicación y Gobernanza. Decidió lanzarse a la arena política, primero como asambleísta y formó parte de la Comisión de Desarrollo Económico, para luego afianzar su deseo de llegar a Carondelet. Pero indica que, como suele suceder en este ámbito, en el núcleo familiar surgieron naturales inquietudes. También preocupación de mis padres, de que mira, todos los expresidentes se han ido presos o prófugos. Y yo le digo, bueno, todos los expresidentes corruptos se han ido prófugos o están presos. La idea es hacer la diferencia. Él sabe que lo hago con las intenciones correctas y que mi corazón está en el lugar adecuado. Al tiempo, se encomienda a la fe. Soy devoto a San Judas Tadeo también. El patrono de la santa, de las causas improbables o de las causas difíciles. Algunos le dicen causas perdidas, pero en verdad no son perdidas, son causas difíciles. Y así mismo, así he vivido toda mi vida. He vivido haciendo lo improbable y saliendo adelante, persiguiendo lo improbable. Su esposa e hijos son pilares fundamentales, destaca Novoa. Al entorno en el que están creciendo y desarrollándose los hijos y también las mamás. Sí, mi hijo me da paz, me da motivación y me gustaría siempre tenerlo cerca. Creo que ahí tendría que venir a Quito, Alvarito Novoa el segundo. Todo un legado, ¿no? Sí, así se llama Álvaro Novoa Balbonesi. Informó Adriana Peralta. Y desde que obtuvo la mayoría de edad ha estado involucrado en el mundo empresarial. Además, llegó a la Asamblea Nacional para impulsar leyes en materia económica. Hablamos de Daniel Novoa, quien ahora quiere llegar, pues evidentemente, como lo hemos visto, a la presidencia de la República. Daniel Novoa Acín es el hijo mayor del empresario y ex candidato a la presidencia de la República, Álvaro Novoa Pontón. Daniel tiene un título en Administración Pública en la escuela Harvard Kennedy. Fundó su primera empresa cuando tenía 18 años de edad. Esta se dedicaba a la organización de eventos. Años más tarde trabajó ya en la Corporación Novoa, llegando a ocupar el puesto de director naviero, siendo el más joven de la historia en la compañía. También fue director comercial y de logística entre el 2010 y el 2018. Luego le interesó la política, hizo campaña y fue electo asambleísta en las elecciones legislativas del 2021, representando a la provincia de Santa Elena por el Movimiento Político Ecuatoriano Unido. Así llegó a asumir la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de Microempresa. Dentro de ella, impulsó la Ley de Economía Violeta, que establece que el periodo de lactancia materna puede ser uso compartido con el padre.
En marzo del 2023 estuvo a favor de la muerte cruzada ante el rechazo y archivo de la Ley de Inversiones presentada por el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora intenta captar el voto ciudadano como candidato a la presidencia de la República para dirigir los destinos del país hasta mayo del 2021, informó Maite Morán. La Cámara de Energía del Ecuador se opone a la consulta popular sobre el Yasuní por el impacto económico que generaría dejar el petróleo bajo tierra. Mientras tanto, colectivos a favor del sí intensifican su campaña en territorio. A menos de 2 semanas de acudir a las urnas, se intensifica el debate sobre la consulta popular del Yasuní. Más voces se suman por el no. Se trata de la Cámara de Energía del Ecuador. Porque en definitiva, pues sí, se va a perder 1.200 millones de dólares. Eso equivale más o menos 4% del presupuesto general del Estado, tanto como eso. Así que no hay que minimizar el impacto que esto puede tener. Su postura es clara. Con el eventual cierre de operaciones en el bloque 43 ITT, el país tendría un impacto económico, lo que llevaría al gobierno a tomar medidas emergentes por falta de recursos. Pues la única alternativa a compensar esa falta de ingreso es aumentar impuestos, dígase al impuesto al valor agregado, o en su defecto la disminución de los subsidios de los combustibles. Esto es desestimado por Acción Ecológica, colectivo que respalda el sí en la consulta para que el petróleo quede bajo tierra. Su vocero sostiene que existe población en riesgo y que el impacto más que el económico es el social y ambiental. El petróleo actualmente no representa, digamos, los mayores ingresos del Estado ecuatoriano. Entonces no es un problema de cifras, es un problema de que tenemos que valorar la vida, la biodiversidad de otra manera, y creo que eso es importantísimo para el futuro. Son posturas divididas, pues si gana el sí, Petroecuador tendrá que retirar toda la actividad relacionada con el petróleo. Caso contrario, seguirá la extracción del oro negro en el bloque 43. En la industria petrolera y en la explotación, la ley establece que al mismo tiempo que se inicia la exploración, la explotación, hay que contemplar los costos del abandono de la operación. Entonces no es un término de, digamos, esto no es en contra del presupuesto del Estado. Representa más o menos lo que costó la construcción del metro de Quito, para tener una idea. Hay 1.171 millones de dólares en contratos con terceros prestadores de servicios que podrían demandar a Petroecuador, dígase el Estado ecuatoriano, en caso de decidirse a pagar el bloque 43 Campo ITT. El 20 de agosto, los ecuatorianos decidirán el futuro del Yasuní ITT. Informó Priscila Cadena. Son las 7 de la mañana y 34 minutos. La atrofia muscular afecta a más de 20 niños en el país. Cifra que no es exacta porque no existe un registro oficial de pacientes con esta enfermedad. Los padres de estos niños han tenido que hacer medidas legales para obtener los medicamentos, pues aseguran que las autoridades de salud no los escuchan. En los últimos 2 años, Amberly, Jan y Derek lamentablemente no pudieron luchar más contra la atrofia muscular espinal y fallecieron, una condición degenerativa que no permite un desarrollo adecuado de los músculos. Expertos aseguran que la enfermedad es un reto en Latinoamérica por la dificultad para la sospecha, diagnóstico y tratamiento. Las consecuencias de no iniciar un tratamiento temprano, pues por ejemplo en los pacientes AME tipo 1, que fallezcan. Si tú no la tratas tempranamente, una vez que haces el diagnóstico, lo que va a pasar es que tú vas perdiendo capacidad motora y esa capacidad o esa función no se recupera con ninguno de los tratamientos. Según los padres de niños con atrofia muscular, en el país el diagnóstico de la enfermedad demora entre 7 y 8 meses, tiempo valioso que no pueden perder. El medicamento que se les debe suministrar a los pacientes con AME es considerado uno de los más caros del mundo, pues su valor puede ascender hasta los $2 millones. Todavía hay niños que se están desgastando día a día con la enfermedad sin recibir la ayuda o la esperanza de que van a recibir un tratamiento médico. La Fundación de Atrofia Muscular Espinal del Ecuador mantiene actualmente un registro de 23 pacientes con la enfermedad, aunque pueden ser muchos más. En Ecuador particularmente, pues deberían haber más de 300 pacientes con la enfermedad. Pero no todos estos pacientes registrados por la Fundación AME han conseguido acceder al tratamiento pese a las promesas de las autoridades de salud, y los que lo han logrado ha sido a través de amparos legales.
Lamentablemente los ofrecimientos que hemos tenido no han quedado más allá de solo palabras. Si recibiéramos nosotros el tratamiento a temprana edad, es decir, a la voz de ya, sería mucho más fácil, ¿sí? Y tendría una mucho mejor calidad de vida cada paciente. La situación para las familias es preocupante. Instan a las autoridades de salud en este mes de concientización para la atrofia muscular para que se reúnan con los padres y madres de los niños para acordar la adquisición y suministro de las medicinas y así poder ver crecer a sus pequeños. Informó José Mendieta.